Soy Temoris Greco y hoy conversaremos sobre la ofensiva de la industria de la chatarra contra los esfuerzos para proteger la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Como productos chatarra se conocen popularmente las bebidas y los comestibles ultraprocesados, de muy bajo valor nutricional y tan alto contenido de calorías que dañan la salud, y que a pesar de ello se han convertido en los productos que más fácilmente hallamos cerca de casa y en los más baratos. Sus fabricantes forman una industria poderosa, capaz de comprar políticos, funcionarios y medios de comunicación en México y América Latina como en Europa y Estados Unidos. Una industria que en medio de la pandemia entró en guerra con la Secretaría de Salud y particularmente con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien no tiene pelos en la lengua. ¿Para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas y pastelitos y papitas que además traen la alimentación tóxica? Reprobamos la estigmatización de la industria, pegó el grito la Asociación de Productores de Refrescos. Las declaraciones de López-Gatell representan un trato inequitativo hacia el sector y satanizan, con esa palabra, satanizan, una actividad estratégica para la economía y un producto que está en las preferencias de millones de mexicanos. Estigmatizar a una industria como la nuestra, que opera de manera legítima en el país, pues completamente lo rechazamos. México lleva todo este siglo azotado por una epidemia de hipertensión, obesidad y diabetes que está en crecimiento. Por si fuera poco, tenemos una nueva epidemia, la pandemia. Y estas enfermedades son comorbilidades que hace que seamos, como población y también a nivel individual, mucho más vulnerables ante la COVID-19. Los productores de refrescos y de las botanas que llenan los anaqueles de las tiendas niegan tener cualquier responsabilidad en que la gente en México se haya vuelto obesa, diabética e hipertensa. Es más, sostienen que apuntar el dedo contra Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, Bimbo y otras de estas marcas son un truco del gobierno para disimular lo que dicen que es su fracaso ante la pandemia. En realidad estamos volviendo a ver tácticas ya bien identificadas que en el pasado han utilizado otras industrias peligrosas para la salud, como la del tabaco y la del alcohol. El subsecretario Hugo López-Gatell es el vocero de la estrategia oficial contra la pandemia, pero no solamente eso. López-Gatell es también el funcionario más destacado del proyecto para cambiar el ambiente alimentario enfermizo en el que vivimos por otro más saludable. Por eso, las industrias de la chatarra lo ubican como su principal enemigo. Ambiente alimentario es el concepto clave. Bienvenidos a este nuevo Temcast en el que revisaremos a fondo este debate. En el que por un lado están las empresas gigantes de productos nocivos para el cuerpo humano y por el otro la salud de las niñas y los niños y de toda la sociedad. Sus comentarios son importantes. ¿Qué piensan de este problema? La pandemia de la COVID-19 es algo temporal, pero las epidemias de diabetes, de obesidad y de hipertensión son permanentes. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? ¿Qué opinan de la actitud de la industria? No olviden compartir, suscribirse y darle like. Continuamos. En un estudio hecho por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, se vio que el 7% de todas las muertes, o sea, de estas más de 700,000 muertes que tenemos año con año, el 7% de estas, que representan alrededor de 40,842 muertes, son causa directa de las bebidas azucaradas. El sociólogo Alejandro Calvillo es director del Poder del Consumidor, una organización que fue clave en ponerles impuestos a los refrescos y otras bebidas azucaradas, y en el cambio del viejo etiquetado que era confuso y difícil de leer y entender, por un nuevo etiquetado más claro y más sencillo que en un instante nos permite saber si un producto es demasiado alto en sodio, en calorías, en grasas o en sal. El refresco es un veneno embotellado. ¿A ti qué te parece esa expresión? Bueno, cuando uno ve lo que ha pasado en Chiapas y en el país en general, pero de manera extrema en las comunidades indígenas, pues se ha convertido en un producto que ha generado enfermedad y muerte. En las comunidades indígenas era muy raro ver la diabetes, ver amputaciones o ver ceguera generada por la diabetes. Y ahora es muy común. Y el mayor consumo, ¿no?, de azúcares, sin duda, es a través de las bebidas azucaradas y especialmente la Coca-Cola, que ha penetrado culturalmente de una manera tremenda. Chiapas tiene uno de los mayores consumos de estas bebidas y a los niños se los dan en mamilas, se ponen la Coca-Cola.
y nunca ha habido una campaña ni de la empresa ni del gobierno de Chiapas para advertir de estos daños. México es uno de los países del mundo donde hay más personas que mueren por obesidad y por sus consecuencias. 1 de cada 6 muertes tiene que ver con la obesidad, el doble del promedio mundial, que es de 1 por cada 12 muertes. Pero esto no era así, como nos muestra esta gráfica de la Universidad de Oxford. De 1990 a 2017 doblamos el índice de muertes por obesidad. De la misma forma en que en América del Norte nuestros vecinos se hicieron más ricos y más gordos y nosotros solo nos hicimos más gordos. Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el sobrepeso y la obesidad tienen su origen en el aumento de consumo de alimentos de alto contenido calórico, muchos de ellos ricos en grasa, pero también en azúcares. Esto agregado al descenso en la actividad física. La actividad física es importante y 6 de cada 10 mexicanos adultos han disminuido su actividad física. Sí, usted lo han dicho muy claro, es un problema multifactorial, ¿no? No tiene que ver solo con el consumo de los productos procesados. Siempre van a salir con esto, ¿no? Lo decía la industria del tabaco, ¿no? No, el cáncer de pulmón, pues no es el tabaco, es multifactorial. Y bueno, la obesidad, pues sí es multifactorial, pero tú tienes entre esos factores determinantes. Y la ciencia explica cuáles son los factores o los determinantes, les llama determinantes comerciales de la salud. Y entre esos están las bebidas azucaradas. Representa el 70% de los azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos. O sea, si tú quieres hacer algo contra la diabetes, si tú quieres hacer algo contra la obesidad, no puedes dejar de lado las bebidas azucaradas. Los mexicanos per cápita diario consumimos más de 3.200 calorías y somos menos del 6% los refrescos. Representan de esta ingesta calórica diaria. Ellos dan esta cantidad dicen que es de la FAO y nunca dan la referencia al documento. Es un documento muy viejo, de 2008, y es un documento que hace una evaluación del consumo de calorías totales de la población mexicana sin considerar lo que realmente consumen las personas. Es más bien las calorías que se producen y que están en el mercado. Es un engaño, son mucho más calorías las que se consumen que vienen de bebidas azucaradas, pero el tema no solamente son las calorías, es principalmente el tipo de calorías. O sea, si tú consumes unas calorías que vienen en una fruta, no te van a representar ningún riesgo a la salud. Cuando tú consumes azúcares líquidos, que son como dulces líquidos, ¿no? Entran directamente al torrente sanguíneo y tienes que hacer una descarga enorme de insulina. El páncreas tiene que trabajar muy fuerte para controlar esos niveles de azúcar en la sangre, si no te daría un coma diabético, y esto de manera repetida te genera síndrome metabólico. De ahí a la diabetes es un solo paso. De acuerdo con la encuesta de salud y nutrición del INEGI, la ENSANUT, así se intitula esta encuesta, los mexicanos consumen demasiada comida chatarra, consumimos. Y aquí, de lo que hablaba López-Gatell, las bebidas endulzadas, azucaradas, son consumidas por el 85.1% de las personas. Más de 8 de cada 10 personas consumen este tipo de bebidas. El 54.3% de los mexicanos consumimos botanas, dulces y también postres, mientras que un 18.2% ingerimos comida rápida y antojitos mexicanos. Algunos medios han creado en el extranjero la impresión de que muchos mexicanos mueren violentamente. Lo que la gente ignora es que las muertes por diabetes tipo 2 superan por mucho ese número. Esta enfermedad, causada por un estilo de vida, se ha convertido en el principal asesino de los mexicanos. Karen Akins es una cineasta estadounidense que acaba de sacar su nuevo documental El Susto sobre el impacto de los refrescos en la diabetes en México. Karen me explicó cómo es que, al igual que otras empresas de productos chatarra, la Coca-Cola tiene muchas razones para querer a México. For Coca-Cola, for example, Mexico has always been their second biggest market. It's bigger than China, bigger than India. In the United States, people are realizing that these sugary drinks are bad for your health. And so as these companies lose market share, they're looking for other places to put their products, and they're targeting a lot of middle-income countries. Entre 1999 y 2006, los mexicanos triplicamos
nuestro consumo de bebidas azucaradas. Si en Estados Unidos en promedio un adulto bebe 118 litros de refrescos al año, en México nos los llevamos de calle con 163 litros por persona al año. Así hemos llegado a ser el primer consumidor de refrescos en el mundo. Déjenme en mi intervención, en primer lugar, hacer amplio reconocimiento a Coca-Cola, una empresa de presencia global, una empresa que está en más países, le decía yo a Francisco hace un momento, de los que integran Naciones Unidas, en 200 países. Este es un problema que se empezó a establecer en México y en muchos países del mundo desde los años 80, precisamente cuando se expandieron globalmente los mercados de los productos industrializados, ultraprocesados, de muy baja calidad nutricional y altísimo contenido de calorías. Y esto ha sido el motor fundamental de esta grave epidemia. El mecanismo de entrada son los niños. O sea, tú generas los hábitos alimentarios, tú generas los hábitos desde muy temprana edad. Desde ahí empiezas a deformar el gusto, ¿no? Y empiezas a programar el gusto. I hear this discussion, I hear marketing to children, which really you're saying advertising to children, and you're also saying it's all bad. And that's just not true. Ronald McDonald never sells to children. He informs and inspires through magic and fun. Las estrategias de comercialización dirigidas a niños son muy perversas, que esta publicidad de estos productos se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños. We're paying a very dear price for letting the food industry act at will and recruiting our children as loyal customers. Remember, I went to a preschool once, and kids were sitting on little chairs, little red and white chairs that said Coca-Cola. Well, what do they think? Well, Coca-Cola's good. It's part of preschool. I should be drinking more Coca-Colas. Marketers want to start to target kids as early as they can. Studies show that children as young as 2 and 3 start to recognize brands. The problem is they don't see any commercials for bananas, strawberries, zucchini, and broccoli. It shapes the whole way they think about food, what they think food is. La publicidad que se dirige a niños es un abuso de los niños. Otra táctica muy efectiva para ganar mercado es lograr que sea más fácil y más barato consumir un producto chatarra que un alimento fresco, nutritivo o natural. Los Oxxo, los 7-Eleven y los Super-K se presentan con el apelativo de tiendas de conveniencia, pero no solamente han arrasado con los pequeños comerciantes, con las tiendas de barrio. También resulta difícil encontrar algo sano de comer en ellos. Ya lograron vendernos hasta el agua y nos la venden más cara que la coca. It's crazy because it takes so many more liters of water to produce a soda. It's definitely a conscious marketing technique to manipulate the pricing, especially when they have gotten very inexpensive water rights to access the water, and that's draining some of the aquifers like in Chiapas. La obesidad ha provocado que México se convierta en uno de los focos rojos de la diabetes en el mundo, con un 13% de la población enferma, casi el doble del 8% que es el promedio mundial. Así les ganamos casi a todos, a Europa, a África, a América Latina, a Estados Unidos. Solo nos falta sobrepasar a las islitas del Pacífico, pero ahí vamos, a buen ritmo. El 73% de todos los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Una cuarta parte de los adultos mexicanos tienen hipertensión y 14% de las personas también adultas tienen diabetes. Del total de las defunciones, el 73% de estas comorbilidades tienen al menos una comorbilidad y 27% no tienen comorbilidades, no tienen de estas enfermedades. La gran mayoría de ese 73%, 67%, tienen estas 4 enfermedades que son diabetes, hipertensión, obesidad, que aumentan el riesgo de gravedad en pacientes con COVID. La comparación de la frecuencia de estas enfermedades o de estas alteraciones o de estos factores de riesgo entre aquellos individuos que lamentablemente fallecieron en comparación con aquellos individuos
que no fallecieron, en vez de 43% que tenían hipertensión, de los que no fallecieron solamente el 17% tenían hipertensión. Lo mismo para diabetes, en comparación con los que fallecieron, que son 38%, los que no fallecieron tenían 17%. Y así lo vemos para obesidad y para todos los factores de riesgo, que la proporción de la frecuencia es mucho menor en aquellos individuos que se recuperaron de la enfermedad. Cada una de ellas pues aumenta el riesgo muchas veces el doble para el desenlace fatal. Entonces, cuando ya lo vemos por factores de riesgo, vemos que solamente 14% del total de las defunciones no tenían ningún factor de riesgo. Es mucho más frecuente tener enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, aún enfermedad pulmonar, aún muchos tipos de cáncer en pacientes que son obesos, en comparación con la gente que no tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Personas con diabetes se ha estimado que mueren en promedio 10 años antes. Diabetes es la primera causa de amputaciones, diabetes es la primera causa de ceguera, diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis. Aunque es evidente que la industria de los productos chatarra está envenenando a la niñez y a la población en general, y que esto nos hace mucho más vulnerables ante la epidemia de COVID-19 que poblaciones más sanas, estas empresas han elegido seguir la misma ruta que otras industrias peligrosas. Well, the junk food companies are following what they call the tobacco playbook. So they watched what the tobacco industry did and how they drew out this conflict for many years to stop public health regulations that would improve a nation's health. We knew as early as 1950 that there was a link between smoking and lung cancer. Do you swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? But Big Tobacco would deny the science for the next 50 years. Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. Esto se ha estudiado mucho, ¿no? ¿Qué estrategias utilizan las diferentes empresas o industrias, sectores que producen alguna mercancía, algún servicio que está dañando el medio ambiente o que está dañando la salud? Entonces, cuando esta evidencia empieza a salir, estas empresas siguen estrategias. Lo hizo el tabaco, lo ha hecho el alcohol. There's an article that a man who is in Australia, Rob Moody, he wrote this, and he kind of summarized from not just the tobacco industry, but also like the fossil fuel industry down into kind of 7 major ones. Aquí abajo en la descripción del video, como es responsabilidad del buen periodismo, les facilito todas las ligas a las referencias que estoy empleando, incluido el artículo Las 7 tácticas que usan las industrias no saludables para erosionar las políticas públicas de salud. De estas 7 tácticas, quiero destacar 3 que son muy visibles en la ofensiva de la industria chatarrera en México. Atacar el conocimiento científico legítimo, asegurando, por ejemplo, que sirve a una agenda política, atacando las instituciones científicas y de gobierno, insistiendo en que los problemas de salud o medioambientales tienen muchas causas y que atacar una sola de ellas no los va a resolver, y financiando falsos estudios y falsos investigadores. Otra es atacar a los científicos y a los activistas, como vamos a ver en un momento. La tercera es crear organizaciones pseudocientíficas o pseudocientíficas, como la Fundación Mexicana para la Salud, que es financiada por la empresa suiza Nestlé. Y formar organizaciones de interposición como ConMéxico, que representa a las más importantes empresas de productos ultraprocesados, empezando por FEMSA, dueña de la Coca-Cola y de las tiendas Oxxo. Mexico is a case study in how an industry will push back against public health measures. There is no evidence that the consumption of soft drinks in secondary schools is inconsistent with sound nutrition science. The argument you're making is to advance the sales of your soft drinks with the hopes that these students will get used to them enough. I'll hesitate to use the word hooked on them enough, but used to them enough. I'm suggesting, Senator, that in a well-balanced diet, we all need to consume 2 liters of liquid. Soft drinks can certainly supply part of that liquid intake, and I would reject entirely any argument that they are in any way harmful for you. Y es comprar científicos a modo. Lo hicieron en México, una institución que se llamaba el International Life Science Institute, el ILSI, patrocinado por Coca-Cola, aparecía como la institución independiente que decía no hay problema. Esto lo han hecho
y se ha denunciado de Coca-Cola en muchos lugares del mundo. And they push junk science. And so what happens is they create doubt in the minds of policymakers of like what's really the right thing to do, when if you looked at legitimate peer-reviewed science, for example, it would be very clear what the right thing to do would be. Le paga a asociaciones, eso lo hizo con la Federación Mexicana de Diabetes, ¿no? Curiosamente, le daba dinero Coca-Cola, y entonces salían a decir que el impuesto no funcionaba y no iba a funcionar. Esa cercanía con los funcionarios, con los legisladores. Televisa, Televisión Azteca, Imagen y en general los grandes medios de comunicación tienen razones propias para oponerse a las medidas para proteger la salud. Pues las empresas de la industria chatarrera, como las que están en Colméxico, son sus principales anunciantes. Por ejemplo, en 2015, un año después de que se pusieron límites a la publicidad dirigida a los niños, el columnista Javier Donde Tejado quiso crear una corriente de simpatía popular culpando a las normas de protección de haber aniquilado al programa infantil Chabelo. Es importante atender lo que expone. En primer lugar, porque no se trata de cualquier voz. Tejado es un importante directivo de Televisa. En resumen, Javier Tejado indica que la salida de Chabelo se debe, sobre todo, a cambios en la regulación publicitaria. Desde el año pasado, recuerda Javier, la Secretaría de Salud, vía la COFEPRIS, emitió lineamientos que afectan a la publicidad de la barra infantil en TV. No se pueden anunciar cereales, chocolates, dulces, golosinas, algunos jugos, papitas. Esto para que, según ellos, no se propicien hábitos que distorsionen la buena nutrición de los menores de edad. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. El extremo de todo esto se vuelven los ataques directos a quienes promueven una política que afecta sus intereses. Son ataques a través de columnistas de las áreas financieras de los periódicos y después pasan de ataques de argumentos a ataques personales. Remember the whole episode of when the soda tax activists were attacked with spyware, and that's a pretty scary thing for people that are working for public health to be subjected to spying. Son intimidaciones. En esas varias cosas. A mí, por ejemplo, era un SMS que me llegó con un teléfono que no identifiqué, pero a veces hay personas que tienen tu teléfono y tú no los tienes en el directorio. Y me decía, Alejandro, acaba de salir una nota en proceso, se está virilizando, hablan de ti. Y un link, yo le di al link y lo que se me abrió fue la página de Galloso. Yo lo interpreté como una amenaza. En una reunión en la Secretaría de Gobernación, se planeó introducir a la Oficina del Poder del Consumidor a estudiantes universitarios para obtener información interna. A inicios de 2019, Roberto Campa, quien se había desempeñado como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, entró como director de Asuntos Corporativos de FEMSA, la embotelladora de productos Coca-Cola. El gobierno de México espía a sus críticos y para ello emplea un software israelí llamado Pegasus. Así lo dio a conocer hoy el New York Times. Ante la denuncia, Peña Nieto no exigió descubrir y castigar a los espías, sino que les ordenó a los espías actuar contra los espiados. Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. A lot of people, when they hear the story about what happened in Mexico, they're just shocked. It's one thing to have a back and forth in the newspapers, but then it's another thing to intrude on someone's privacy and spy on their activities. Hablaba del contubernio muy fuerte que había entre estas grandes corporaciones y el gobierno, ¿no? En Secretaría de Salud, COFEPRIS. La aplicación del conocimiento precisamente ahora en los productos que oferta esta empresa para que sean de mayor calidad y para que vayan en beneficio de la salud de nuestra sociedad y de la sociedad mundial.
Ese es el compromiso que tiene Coca-Cola. En el Parlamento Europeo en 2010, parlamentarios ingleses estaban proponiendo un etiquetado de advertencia en los alimentos y las bebidas. El Observatorio de Corporaciones Europeo estima que invirtieron 1.000 millones de euros para evitar que este etiquetado de advertencia se extendiera y fuera aceptado para toda Europa. Y los parlamentarios decían que nunca habían vivido un cabildeo en el Parlamento Europeo de esa magnitud. Eso te da idea de la inversión. O sea, ¿cuánto invirtieron en México y de qué manera invirtieron si en un país con una gran corrupción? The trouble is, every time the government tries to regulate big food, again and again the industry protects itself by sparking a larger public debate over the role of government in our lives. The food police striking again. They have a predictable script that they roll out every time these things come up. This is the most ridiculous sort of nanny state. Nanny state. It is the nanny state. Like these nanny state people who want to tell you what to eat. Government doesn't belong in our private lives. Apparently now we need government food cops. You're discriminating against us. To single out one food or beverage. The mayor of New York City, Michael Bloomberg, wants to outlaw what he calls supersized sodas and other sugary drinks. You don't need to police us. Look at all the good guy things we're doing. You know what Ronald McDonald is also known for? For 35 years, he's been known for the Ronald McDonald houses. Exactly. So that this script is so reliable now, and the lobbying dollars that are aimed at legislators from the food industry are enormous. And as a consequence, they're pretty good at fighting things off. Who should be making the decisions, what you eat and school choice and everything else? Should it be government or should it be the parents? It should be the parents. ¿No son los papás adultos los que al final del día compran o no golosinas para sus hijos? ¿Son nocivas las papitas, los chocolates? ¿De verdad? ¿Aquí entre nos no les parece demasiado? No, pero ya en serio, es mucho, ¿no creen? Hay que fomentar, por supuesto, los buenos hábitos, pero no prohibir lo que el gobierno asume como malos. Creo que ellos tienen más malos hábitos que los niños comiendo un chocorrol, pero bueno. ¿Será que yo de chica disfruté la programación infantil mexicana? Comí churrumais con limoncito, compartí pingüinos marinela rellenos de relleno, tomé Boing a la hora del recreo y, por cierto, desayuné cereal. Y al final de cuentas, fui una niña muy sana y muy feliz. En la administración de Peña Nieto, en la Secretaría de Salud se crea el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que una de las labores centrales era evaluar las políticas contra la obesidad. Ese observatorio era dentro de la Secretaría de Salud. Más del 60% de los asientos eran de la industria o asociaciones como Mexicanos Activos, que era patrocinada por Coca-Cola. Tenían todo el control. No se invitó al Instituto Nacional de Salud Pública, no se nos invitó a nosotros, que éramos unos actores que ya veníamos desde 2006 trabajando estos temas, no se invitó a organismos de Naciones Unidas, es decir, controlaron todo. El observatorio era decir, vamos a evaluar el etiquetado, que ellos habían impuesto. No, pues el etiquetado estaba muy bien. Vamos a evaluar la situación en las escuelas. No, pues los lineamientos que estaban de 2010 nunca se habían aplicado. Y decían, no mover nada y sí atacar el impuesto. Y tienen ahorita, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tienen aliados. Y hemos dicho también repetidamente desde diciembre de 2018 que una de nuestras mayores prioridades en el campo de la salud es enfrentar estas graves epidemias. El enorme problema que representan las enfermedades crónico-metabólicas, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la enfermedad cardio y neurovascular, los cánceres, que están relacionados, como hemos dicho en varias ocasiones, con una mala alimentación y otros componentes de estilos de vida no saludables. Cuando López-Gatell entró, hizo a un lado el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, llegó la industria pidiéndole mantenerlo y les dijo aquí no va a haber eso, y él advirtió que iba a ir sobre los determinantes comerciales de la salud. Vamos a reducir el consumo de comida chatarra, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, que son las principales causas de enfermedad y muerte en este país. Y entonces, pues toda esta industria ya lo tenía en la mira. Cuando se empieza a discutir el etiquetado, que se crea un grupo de trabajo y empezamos a sesionar en la Secretaría de Economía y la industria ve que no tiene la mayoría cuando hay que votar, entonces tratan de reventar el proceso y los directivos del Consejo Coordinador Empresarial, con Camín y todos ellos, van a la presidencia y el presidente dice,
No, señores, eso se decide técnicamente y la ley establece que tiene que ser a través del grupo de trabajo. Pero insisten con el jefe de la oficina para llegar a acuerdos. Y entonces ahí invitan a gente de Secretaría de Economía y de Secretaría de Salud, y digamos, el más preparado en estos temas era el doctor Gatell. Es de que no podían argumentalmente frente a López-Gatell. O sea, López-Gatell es una persona muy, muy preparada. These recent criticisms of your deputy public health minister saying that it's an unnecessary or disrespectful conversation when all he is doing is trying to point out the very ugly truth that 40,000 Mexicans die each year from their soda consumption. Ya lo tienen en la mira desde antes y lo empezaron a atacar desde antes. Entonces, con la pandemia, pues se juntan con los grupos políticos que utilizan la pandemia para atacar al gobierno, pero ahí están las industrias. Ellos dicen que todo este tema de la obesidad y la diabetes no son más que trucos que está haciendo López-Gatell o el gobierno de México para disimular en lo que ellos consideran que es el fracaso de la estrategia contra la pandemia. Que no lo engañen, que no le traten de ver la cara, le están tratando de poner una cortina de azúcar al fracaso. Hugo López-Gatell está fracasando en el control de la pandemia. Pues dice que otro tiene el problema, que el tonto es otro, que el que falla es otro. Y el tonto, por no ponerle otra palabra. Pues una palabra con P, pero no la digamos aquí. Le ha dado por decir que son los refrescos, es la comida con altos valores calóricos. Yo lo único que diría es que estaban esperando tener las fotos de las tragedias de Nueva York con los cuerpos afuera de los hospitales. Lo deseaban y no las obtuvieron. Estos problemas no van aislados. Todas las enfermedades hay un componente fuerte de determinantes y muchos de ellos no son determinantes individuales, no son hábitos que la gente decide, determinantes sociales donde se incluye una parte muy importante del ambiente alimentario, un ambiente alimentario que está promoviendo dietas cada vez de peor calidad. The tragedy of what's happening has always been there. They've declared a national epidemiological emergency in Mexico a few years ago for just diabetes and obesity. And now with this COVID on top of it, it's really just shining a flashlight on the problem. They're actually saying that that could be the largest epidemic in human history. We may actually control this virus at some point, but then we still have this larger problem of the diabetes and obesity that are affecting people's health. Llama mucho la atención ver a exfuncionarios de salud que se negaron todo el tiempo a implementar las políticas contra la obesidad. También acompañar los esfuerzos que la sociedad civil y el gobierno de la República estamos emprendiendo para que nuestra sociedad esté mejor alimentada. Y por eso la presencia hoy aquí del señor secretario José Narro Robles. Pero son compañeros y están por lanzar esta campaña. Ha sido crítico con algunas partes de la estrategia, con los números presentados, pero doctor, ¿mentir por parte del subsecretario López-Gatell, doctor Narro? Sí, a ver, se nos dijo que estábamos preparados, Azucena. Eso se nos dijo en el mes de febrero y la verdad es que no estábamos preparados. El sector de la salud no estaba preparado. El sistema de salud de México tiene un grado muy importante de deterioro y entonces no se ha invertido en el desarrollo de profesionales de la salud, de infraestructura. Por ejemplo, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior. Han aparecido públicamente, incluso en iniciativas conjuntas, varios de ellos, atacando la estrategia contra la pandemia de COVID. Y dices, a ver, ¿qué hiciste tú? Incluso no solamente no hicieron nada, Narro declaró emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes. O sea, lo menos que te esperas es que vengas con políticas detrás para enfrentarlas. Narro no presentó nada de políticas. En cambio, le exigimos que revisara el etiquetado, no lo revisó, mantuvo el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles con toda la industria dentro de salud. No revisó la situación en las escuelas. No revisó el tema de la publicidad dirigida a niños de estos productos. El doctor Narro no pudo ponerse a combatir la obesidad porque estaba ocupado festejando Coca-Cola. A mí dejo aquí testimonio de reconocimiento, de gratitud a esta empresa global
por acompañar estos esfuerzos de asegurar que realmente en nuestro país tengamos menos obesidad, sobre todo en la niñez y juventud. ¿Para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Creen ustedes que es cierto que López-Gatell está satanizando a la industria? Puede ser que sí. Y ante una emergencia de salud pública nacional, como son las epidemias de obesidad, diabetes e hipertensión, ante el hecho de que millones de niños mexicanos se están envenenando cada día, condenando su futuro, demonizarlas puede ser la estrategia necesaria. I think if he were the Minister of Aviation and you had 40,000 people dying a year from plane crashes and he called out the airline companies for their safety, nobody would have a problem with that. People have bought into this notion that these companies are selling happiness and friendship and love, and people have an emotional feeling about some of these companies. We just have to get to that level where it's not an emotional debate. We're looking at statistics and data, and we're calling people out that are harming people's health. What's been the great public health success to date? It's tobacco. Smooth and fresh is the Newport taste. We used to view the cigarette as our friend, something that was sexy, that was glamorous, something that we wanted. What did we do with tobacco? We demonized the tobacco industry. We changed how we perceive that product. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué esperas tú? ¿Cuáles son tus expectativas? Lo que tiene que haber es todo este tipo de políticas que, por un lado, te dan información sobre estos productos para decirte que no son buenos, que te pueden subir el precio de estos productos para que se vuelvan más competitivos los saludables, que te sacan estos productos de las escuelas para que la currícula que hay en las escuelas y lo que los maestros ahora sí tendrían que empezar a enseñar, que sería una buena alimentación y buenos hábitos, y que ellos tengan que poner el ejemplo, corresponda con lo que hay en la tiendita y en la cooperativa escolar. O sea, todo esto va conformando un ambiente un poco más saludable, pero tiene que venir directamente acompañado de subsidios para que sean más asequibles los alimentos frescos. Si nosotros dejamos que se apodere del mercado Walmart y estas empresas y los Oxxos, nos vamos a quedar con puro producto comestible, que se come, pero que no son alimentos. Ajá. Tiene que haber esta política de estigmatizar estos productos. Nosotros sí queremos que se incremente el impuesto al refresco, a las bebidas azucaradas, también al tabaco y al alcohol, pero, y esto la gente lo apoya, si el recurso va a un fondo transparente y ese fondo se destina a las comunidades más vulnerables en cuestiones de salud. Sometimes I just want to say, don't you have any shame at all? Isn't there something inside of you that says, you know, what we're doing is not right? They have to know, just like the tobacco companies. How could these people sleep at night for years knowing they were lying through their teeth about tobacco and cancer, and yet they just kept pushing those tobacco products out there? It's the same way with the big food companies. I don't know how they live with themselves. Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Esto es antes de COVID, ya un problema de salud pública y que hoy estamos resueltos en este gobierno a enfrentar de una manera decidida. Este es el primer gobierno desde hace 13 años que estamos nosotros en esto, en que no está controlada la Secretaría de Salud, COFEPRIS y la Secretaría de Economía como en el pasado por las grandes corporaciones que tanto daño han hecho a la salud de los mexicanos. Una parte muy importante del sistema es el ambiente alimentario. Ambiente alimentario. Este es uno de los puntos claves justo en el que entra la batalla contra la industria chatarrera. En el ambiente alimentario en el que vivimos somos bombardeados constantemente por andanadas de publicidad engañosa. Y es más fácil y más barato consumir porquería que encontrar productos frescos, naturales, nutritivos. Es un ambiente en el que lo que importa son las mega inversiones, las ganancias de las empresas. Y de paso, el dinero que reparten entre legisladores, funcionarios y medios de comunicación. No la salud de las niñas y de los niños.
un determinante muy importante de la obesidad es la alimentación, ¿no? La alimentación y la actividad física. Pero ninguno de los dos elementos son decisiones personales. Y es muy complicado o prácticamente imposible pensar que solamente con una estrategia de educación y de convencer a los individuos que coman sano, que coman frutas y verduras, que hagan actividad física, con eso se va a resolver. Aunque hace mucho que sabemos que los productos chatarras no se están enfermando, parecía más fácil no hacer nada. La pandemia nos está forzando a darnos cuenta de que no podemos seguir así. Por eso en Oaxaca los legisladores locales despertaron una iniciativa que tenía dormida ahí un año. Si ya nadie discute la prohibición de la venta de tabaco y bebidas alcohólicas a menores de edad, tampoco debe cuestionarse la prohibición que se les venda otro tipo de venenos, como los refrescos y los alimentos chatarra. Ningún menor podrá comprar refrescos ni golosinas a menos de que sus padres estén presentes y den su permiso. Las máquinas expendedoras de dulces y refrescos también se colocarán afuera del alcance de los niños. No estarán en escuelas ni parques. Además, quedará prohibido vender esos productos dentro de colegios públicos y privados del nivel básico al medio superior. Ya sabemos quién saltó. Y así como en 2015 Javier Tejado Donde denunció que proteger a los niños de la publicidad nociva les había quitado el programa Chabelo, ahora dio el grito de alerta porque están matando nada menos que al osito Bimbo. Y esta vez no fue solo la Asociación de Productores de Refrescos la que se quejó, sino la Coparmex con México y otro montón de organizaciones empresariales. Preocupados, dijeron, no por su negocio, sino por el bienestar de las familias oaxaqueñas. Creemos que una ley que prohíbe no es tan eficiente como una serie de leyes que eduquen. No estamos en contra de la salud de los niños. Lo que no nos parece correcto es una prohibición. Según esto se va a arreglar el problema. ¿Creen que el niño, si deja de tomarse un refresco, qué prefiere? ¿Un pastelito perfectamente empaquetado, sanitizado? ¿O unas quesadillas con un aceite que lleva 1, 2, 3 días? ¿Qué es menos malo para la salud? ¿Dónde están los programas de activación física en este país? Es que ahí está. No lo hay porque eso es inversión, eso es infraestructura, eso es trabajo. Es muy sencillo. A ver, hasta en las clases que va a haber por televisión se pueden tomar 5 minutos por cada hora para que el niño haga sentadillas, para que el niño haga estiramientos. Por extraño que parezca, este señor lleno de nervios tiene algo de razón, aunque no por lo que él cree. Digamos que le atinó disparando por la culata. Claro que una sola medida aislada no va a arreglar el problema. No es suficiente, pero sí uno de los primeros pasos si es que en verdad queremos transformar el ambiente alimentario de actividades físicas y atención a la salud para tener una sociedad sana. Por lo pronto, el ejemplo de Oaxaca fue inmediatamente seguido por Tabasco y hay intenciones de hacerlo también en Guanajuato, en Tamaulipas, en Colima e incluso en la capital de la República, en Ciudad de México, hasta ahora. Ante el poder de las industrias de la chatarra, de su capacidad de corromper personas, de intimidar a quienes se deciden a enfrentarlas, de asustar a mucha gente, de engañar, parecía una batalla perdida. Pero hasta una pandemia puede dejar algo bueno. Una mayor toma de conciencia está ayudando a cambiar las cosas en México, en América Latina y en el mundo. Los invito a ver el nuevo documental El Susto de Karen Akins, con música de mi amigo y compañero de colectivo Ojos de Perro, Juanjo Rodríguez. Se acaba de estrenar y, por cierto, la industria de los refrescos respondió bien indignada. Denunció que se usan los medios masivos en su contra, ellos, los que desde que nacimos nos bombardean cotidianamente con mensajes desde los medios masivos. Denunció que hay capital extranjero detrás, ellos, Coca-Cola y Pepsi. Además dijeron que ese documental no resuelve el problema de sobrepeso y obesidad en México. Claro que no. ¿De verdad creen que la directora hizo su película y dijo, ¡zas! Ya resolví la epidemia de la obesidad en México? En el pasado descalificaron los límites a la publicidad dirigida a la infancia porque por sí solo esto no resuelve el problema. Descalificaron el impuesto a las bebidas azucaradas porque por sí solo esto no resuelve el problema. Y lo mismo dijeron del etiquetado simplificado de advertencia. ¿Y recuerdan qué dijo el personaje este de la tele? Pero ahora que, según esto, se va a arreglar el problema. Lo que hacen es poner en evidencia que tienen montada una máquina para estar lanzando este argumento y que la tienen andando en automático. También los invito a ver el documental estadounidense Fed Up, del que puse algunos fragmentos en este video y que me fue sugerido por Vanessa Quintanilla Cobo. Gracias. De hecho, la gente en Facebook me sugirió un montón de videos interesantes sobre este tema que les sugiero que vean, que los busquen. En la descripción aquí abajo puse las ligas a mi post de Facebook para que lo vean ahí. Recuerden que sus comentarios y likes son importantes. Díganme qué opinan.
Si tienen preguntas o sugerencias para futuros Tempcasts, no sean tímidos, pónganmelos aquí abajo. Compartan este Tempcast, aprieten el botón rojo y aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Soy Temoris Greco, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.